Hoy es miércoles 25 de septiembre del año 2024. Hemos llegado a la emisión número 631 de nuestro programa institucional La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Vamos a reconstruir, analizar y evaluar algunos aspectos de orden histórico, geopolítico, táctico, político, sociológico, de una cruenta emboscada tendida por terroristas de las FARC. Inicialmente se dijo que era el ELN, pero luego se aclaró que eran las FARC, a unidades del grupo Masa, que estaba destacado en el suroccidente del departamento de Santander, coadyuvando a la recuperación del orden público tras la aparición primero del ELN y luego de las FARC, una zona que el Partido Comunista había adelantado un trabajo de organización de masas y de estructuración de bases de apoyo al grupo narcoterrorista de las FARC. Pero cuando aparecieron los helenos en la zona del Chucurí, iniciaron también a desplegarse hacia esa zona y ambos grupos participaron en cruentas acciones contra las tropas. Por eso inicialmente los medios de comunicación tuvieron la duda si este acto criminal lo ha cometido el ELN o las FARC, pero con la captura de unos delincuentes, como veremos más adelante, quedó claro que eran miembros del Partido Comunista afines a las FARC los que habían atacado a estos soldados del Grupo Masa, que estaban cumpliendo una misión de apoyo desde Cúcuta, se han trasladado hasta el sur de Santander con el fin de apoyar las operaciones militares con acciones motorizadas en las vías donde los terroristas tenían montado un régimen de asedio a la población civil. Un tema interesante en un momento histórico también muy interesante, como siempre, los de nuestro país, del cual hablaremos hoy en detalle. Adelante, mi coronel. Y coronel, buenos días. Podríamos hacer un breve perfil de la importancia geoestratégica del municipio de Cimitarra, Santander. Viendo aquí en el mapa de la izquierda, en la parte superior, una infografía que hay, está resaltado con rojo, el departamento de Santander, y vemos que está ubicado en un corazón geopolítico fundamental de Colombia, porque articula muchas características especiales. Miremos que por el sur está a una distancia muy breve, muy corta, de la capital de la República, cruzando el occidente de Boyacá y entrando por el norte de Cundinamarca. Está en hoy día 5 o 6 horas en vehículo, o en avión está a media hora, 40 minutos. Pero al occidente del departamento, aquí miramos el mapa, eh, las riberas occidentales del departamento son bañadas por el río Grande de la Magdalena. Volvemos al mapa y miramos que por el occidente está limitando con la zona rica aurífera del nordeste antioqueño y con la zona maderera y aurífera del sur de Bolívar y con la serranía independiente de San Lucas, también en el sur de Bolívar. Además llega a las zonas cenagosas del sur del Cesar y por el nororiente limita con la serranía del Catatumbo y pasa directamente a Venezuela. Y si lo miramos por el oriente, está a un tramo, cruzando el nororiente de Boyacá, del departamento de Arauca y también para entrar al territorio de la República de Venezuela. ¿Qué significa eso? Que es un departamento que tiene una posición privilegiada en el orden geopolítico y estratégico, pero que además ha sido un eje fundamental para el avance de las guerrillas comunistas, porque si miramos en este mapa, el departamento está partido en dos. Todo el oriente es cubierto por la cordillera oriental, que de occidente a oriente va aumentando su altura y llega a un pico alto, luego dice el descenso hacia los llanos orientales o hacia Venezuela. Al mirar el municipio de Cimitarra, vemos que está encuadrado en el suroccidente del departamento, que es por donde se unen los departamentos de Antioquia y Santander para integrar prácticamente el centro norte del país,
de oriente a occidente con una carretera importante, con un ferrocarril, y que a lo largo de la historia los conflictos que ha habido en Colombia han tenido como epicentro de desarrollo eh, núcleos de violencia en esta zona. Y la razón es muy sencilla porque al occidente está el río Grande de la Magdalena y al oriente está la cordillera donde pueden eludir. Entonces el territorio es en la parte occidental muy cenagoso, en la parte central ya más seco, pero con una potencialidad grande agropecuaria, muchos cursos de agua que lo irrigan, y al oriente la cordillera oriental, que cada vez es más alta. Entonces quiere decir que el municipio tiene buenos pisos térmicos, tiene riqueza maderera, riqueza pesquera y tiene también un potencial agropecuario grande. También está muy cerca de la ciudad del puerto petrolero de Barranca Bermeja, y eso hace que ese flujo, esa interacción socioeconómica produzca conflictos. Aquí vemos unas fotos, realmente es una zona esplendorosa, exuberante de vegetación, con pastos ricos en nutrientes que son aptos para la ganadería y es permanente, con unos cursos de agua muy fluidos y con unas cascadas de donde la cordillera desciende hacia el Valle del Magdalena, que son envidia de cualquier parte del mundo donde se pueden montar proyectos ecoturísticos mundiales. Y también vemos que en la medida que se va hacia el oriente, la cordillera se va plegando, va formando sus curvas, va creciendo y va conduciendo hacia una zona de una potencialidad agropecuaria muy interesante. Pero al ver esta característica del terreno con tantas curvas y pliegues y tantas ascensos y descensos, pues indica que es un territorio ideal para que las guerrillas se embosquen, actúen, coloquen trampas, asesinen y causen los daños que ha habido. Esa sería la descripción. Mi, mi coronel, ¿cuál era la situación interna del grupo terrorista de la FARC en 1976, cuando ya se le identificaba plenamente como el brazo armado del Partido Comunista? Utilicemos el término comunista, porque estaban en las contradicciones de clase. ¿Qué estaban haciendo las FARC en ese año? En el año 75 habían realizado la quinta conferencia del grupo narcoterrorista que estaba planeando la toma del poder. Y en esa quinta conferencia habían dado una serie de instrucciones a las cuadrillas. Una de esas era incrementar las emboscadas contra la fuerza pública, porque la experiencia que les había dado en el 73, producto de la cuarta conferencia, el asalto a Colombia Huila, encabezado por Carlos Pizarro, León Gómez alias Carro Loco y el Mono Jojoy, les había dado unos lineamientos claros de que esa ofensiva les garantizaba crecimiento y posicionamiento político. Entonces estaban empeñados en eso. Al mismo tiempo, habían surgido una serie de pugnacidades con el Partido Comunista Colombiano, porque, como lo demostramos en el libro La Selva Roja, con documentos originales transcritos que fueron elaborados por Jacobo Arenas, el Partido Comunista sencillamente no entendía, según Jacobo Arenas, que las FARC eran su ejército revolucionario y que todas las células de las FARC eran Partido Comunista, y que la obligación de todos los miembros de las FARC era crear Partido Comunista en las zonas y hacer guerra comunista antes de pensar solamente en partido, porque según Jacobo Arenas, un partido comunista sin armas y sin violencia no era partido comunista. En esos días, el papá de un actor muy conocido de apellido Pernia se ha lanzado por una eh, alianza de grupos de izquierda, que ha sido una estratagema vieja del Partido Comunista para no quemar el nombre del partido. Siempre utilizan que se unen con otros grupos, lo hicieron con el Pacto Histórico, con el Polo Democrático, con la Colombia Humana, siempre han hecho la misma jugada, con la Unión Patriótica, pero el Partido Comunista es el centro del cáncer, ahí es que extienden y, y ramifican el cáncer contra toda la institucionalidad colombiana. Entonces, Jacobo Arenas dio una instrucción en el libro que les menciono,
transcribimos exactamente la orden que Jacobo Arenas le daba a las cuadrillas de terroristas de que en las regiones le hicieran campaña para que todos votaran por el compañero Pernia. Al mismo tiempo tuvieron un choque de trenes con el M-19, porque ya sabemos que Iván Marín Ospina, Jaime Bateman, Antonio Navarro, los Pizarro y una larga lista de antisociales y terroristas que se habían formado en las FARC, armaron tolda aparte y formaron con el médico terrorista humangués Carlos Toledo Plata al grupo terrorista M-19. Entonces ahí había un choque de trenes. El M-19 hablaba que la guerra debía ser en las ciudades porque ahí es donde estaba la mayor cantidad de población, que había que vincular el campo, pero de manera inversa, y que la revolución era para allá. Entonces Jacobo Arenas, también lo transcribimos en ese libro, todo ese documento y lo analizamos, les decía a los bandidos que el M-19 era un grupo extremo izquierdista infantil que creían que iban a saltar el cielo con las manos y que sus palabras eran de ruido de tonel vacío. Entre tanto, pues siguiendo las instrucciones, los lineamientos de la quinta conferencia del año 75, los terroristas iban creciendo con la cuarta cuadrilla, que es muy importante en la multiplicación de las FARC, y la quinta, la cuarta en el Magdalena Medio de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Antioquia, Caldas, y la quinta en Urabá y Córdoba, Chocó. Y ahí se multiplican y de ahí surgen muchas cuadrillas. De igual manera, la cuarta llega a tener tal poder que se desdobla en la 24 y de la 24 sale la 19 que se sienta o asienta en la Sierra Nevada y luego en la Sierra del Perijá. Eh, para la época el secuestro estaba disparado. Aquí hemos visto una gran cantidad de casos de secuestros urbanos y rurales cometidos por todos los grupos narcoterroristas de la época, M-19, EPL, ADO, ELN, la otra división del ELN, y unos grupitos que nacían y desaparecían todos de orientación marxista-leninista, y las FARC, pues desde luego que eran los papás de toda la línea criminal del Partido Comunista, estaban a la cabeza de esa actividad. Por esa época comenzaba a moverse por el país Rodrigo Granda y el Tornillo Lozada, que eran jóvenes, a reclamar o a recoger los dineros de los secuestros en las regiones para llevárselo a Jacobo Arenas a Casa Verde. Y ahí fue cuando surgió la enemistad, primero de Jacobo Arenas con José Fedor Delgado y los demás asesinados, y segundo, con el dirigente comunista de Cali, José Cardona, a quien también los demás asesinaron. De igual manera, había un incremento grande del crecimiento de las redes urbanas porque el trabajo del Partido Comunista era muy fuerte, tanto en los centros educativos como en los sindicatos. Entonces las redes urbanas iban creciendo y de cierta forma era un propósito que tenían en el secretariado bajo la dirección de Jacobo Arenas de irle quitando ese protagonismo que estaba alcanzando el M-19 con el reclutamiento de jóvenes. Como ya lo mencionamos, se estaban dando los pasos firmes por medio de las cuadrillas 4, 5 y 6 para ir desdoblando, ya que la primera se ha dedicado de lleno a multiplicarse en Guaviare, Meta y el oriente del Caquetá. Y lo estaba logrando también con creces, porque el reclutamiento de tanto de campesinos como de urbanos era grande. Entonces ese era un escenario bastante complejo. Mi coronel, ¿cuáles fueron las primeras informaciones conocidas por el país acerca de la sangrienta emboscada perpetrada por terroristas del Partido Comunista Colombiano contra tropas del Grupo Masa en el área rural del municipio de Cimitarra, Santander, en mayo de 1976? Pues como ya lo dijimos, el Grupo Masa había sido agregado con uno de sus escuadrones a las operaciones en el comando operativo que funcionaba en Cimitarra. Y la tarea del Grupo Masa era escoltar tropas que se desplazaran en vehículos en la región o salir a hacer operaciones rápidas e incursiones tácticas terrestres motorizadas en diferentes sectores para evitar la presencia de los bandidos o golpearlos por sorpresa.
Entonces hubo un relevo de personal, un movimiento administrativo, se filtró la información y los bandidos instalaron una emboscada a la salida de Cimitarra. Allí, en el momento del ataque o de la emboscada, le causaron heridas graves a un sargento y a 3 soldados. Uno de los soldados gravemente herido fue trasladado a Bucaramanga y los otros trasladados a Barranca Bermeja, a la clínica de Ecopetrol, donde los atendieron. De inmediato, el alcalde tomó la medida de aplicar el toque de queda y se ordenaron patrullajes de registro y revisiones del área, pero no se encontró nada. Desafortunadamente, los bandidos alcanzaron a robarse el fusil del soldado herido, el más grave, la carabina del sargento que estaba herido también, y algunas municiones y granadas. Eso fue lo primero que supo el país respecto a esa corriente emboscada, que no era nada novedoso en el accionar del Partido Comunista con sus bandas armadas. Mi coronel, por esas calendas también secuestraban y en ese tiempo secuestrar el grupo terrorista del ELN secuestró en San Vicente de Chucurí a un ganadero de nombre Pedro Almanza. ¿Cuál fue la suerte de este señor? Pues este señor ya era un señor de un adulto mayor de 81 años de edad, eh, propietario de una hacienda de nombre Tres Esquinas en el área rural de San Vicente de Chucurí. A él lo venían extorsionando hace rato y ya la familia pues estaba agotada de pagarle plata a los bandidos de Fabio Vázquez y del ilustrísimo negociador de paz que vimos ayer aquí, del señor Felipe Torres. Ese bandido era el que iba allá a exigirle dinero al- a este señor Almanza. Entonces, como no pagó, esta vez lo secuestraron, pero ya por la edad se les murió en el secuestro o lo asesinaron, torturándolo con bolsas en la cabeza para presionarlo que ordenara rápido el pago. Y el señor murió. Entonces, cuando la familia se acercó al sector de donde había ocurrido el caso, fueron recibidos a tiros por los bandidos y también le causaron heridas a otros familiares. Eh, pues el hecho se convirtió en noticia de un día porque el orden público ya vivía alterado en Colombia y ya parecía que estas informaciones no eh, le causaban asombro a nadie. Entonces vemos la repetidera, la repetición, la reiteración de que estos hechos ocurren y ocurren. Y seguramente ahora que Petro, quién sabe qué pacto haga con los bandidos del ELN, harán otro informe de la Comisión de la Verdad con el cura de Rux, que además es muy cercano al ELN, y nunca mencionarán este caso. Pero fue real, el señor Almanza fue secuestrado a la edad de 81 años. Parece que le colocaron bolsas en la cabeza para torturarlo y se murió asfixiado y que en ese crimen estuvieron Fabio Vázquez Castaño, Gavino y el ilustrísimo negociador de paz eh, Felipe Torres. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿y qué acción criminal realizaba entre tanto el ELN en el sur de Bolívar? Pues mi coronel, como vimos en el mapa, no es tan lejos. Realmente es por el mismo sector del Río Grande de la Magdalena hacia el norte. Al día siguiente de esa emboscada de las FARC, y eso también fue uno de los elementos que ayudó a aclarar que han sido las FARC las que han cometido ese asesinato, ese ataque contra los soldados. Y al día siguiente del asesinato del ganadero que han secuestrado en San Vicente Chucurí, una comisión, como dicen ellos, del ELN, efectuó un asalto terrorista en San Pablo Bolívar y asesinó a dos, en San Pablo no, sino en Santa Rosa del Sur, corregimiento de Simití Bolívar, y asesinó a dos agentes de policía, le causó heridas a otros, le hizo muchos daños a la población civil, amedrentó a la gente y siguió con su oleada de terror y crimen. Entonces, 3 hechos en 2 días que demuestran hacia dónde marchaba la supuesta paz. Y este golpe, particularmente del ELN, le demostró al señor López Miquelsen que su trapacería y su falsa eh,
acción contra el ELN cuando dijo que iba a ayudar a que se desmovilizaran y luego lo mintió hasta el final de su vasta existencia. eh, con eso, de esa manera le pagaron algo parecido a lo que le está pasando al señor Petro, que duró 3 meses reunido con ellos en Cuba, planeando cómo tirarse a Colombia, y ahora cuando ya los bandidos lo vieron en el poder, le están haciendo lo que les da la gana y siguen asesinando gente. Y aquí vemos la repetición de la repetidera, pero no aprendemos. Adelante, mi coronel. ¿Fue efectiva la reacción de las tropas ante la sangrienta emboscada perpetrada por los terroristas del Partido Comunista Colombiano contra las tropas del Grupo Masa en el área rural del municipio de Cimitarra, en Santander, en el 76? Fue muy efectiva, mi coronel, porque prácticamente a las pocas horas se estableció que el que había dirigido esa cuadrilla era un bandido muy conocido en la región, de nombre Baldomero Guevara Rojas, miembro del Partido Comunista, quien antes de vincularse al grupo armado había sido el jefe de los comunistas en esa región y que había organizado un grupo de lo que ellos llaman o llamaban en ese momento autodefensa revolucionaria, que luego la llamaron milicias, y con otra parte del grupo armado habían cometido la emboscada. Entonces, en el seguimiento de los rastros de las huellas y la indagación preliminar que hicieron las tropas en la zona, en trabajo de inteligencia, determinaron que cuatro de los que habían ahí estaban en ese momento dedicados a montar toda la estructura de las FARC. Adelante, mi coronel. Adelante, mi coronel. Bueno, parece que mi coronel, ¿cuál era la vergonzosa conducta de un elevado grupo de parlamentarios de todas las bancadas, malgastando el dinero público mientras los terroristas de la FARC y el ELN asesinaban a varios soldados colombianos en la espesura de las selvas y montañas? Pues, mi coronel, aquí hay un detalle que queremos agregar. En Cimitarra, ese día, el mismo día que emboscan a las tropas y asesinan, perdón, y hieren a un sargento y 3 soldados, y que el ELN ataca a la población de Santa Rosa del Sur en Cimití, Bolívar, y que otra cuadrilla del ELN asesina a sangre fría a un hacendado de 81 años. En el sur del país se estaba presentando otro escándalo, porque es que en Colombia si no tapamos un escándalo con otro, dejamos de ser colombianos. Y era que el cónsul de la República, del Reino de Holanda, Países Bajos, que tenía sede en Cali, era un consulado que tenía Holanda en Cali, había sido secuestrado por las FARC en el Cauca. Y curiosamente, quien había aparecido, como suelen suceder siempre, los famosos facilitadores de paz, que no son sino alcahuetas o miembros del grupo haciéndose los de la vista gorda, nada menos que el compositor Jorge Villamil. Había servido de mediador y él ya tenía antecedentes que en su hacienda del Cedral, ahí en la zona del Pato, se reunía con los bandidos y era amiguísimo de Tiro Fijo, le había compuesto hasta un bambuco, el Barcino, y vivían uña y mugre. No se sabía cuál de los dos era el mugre, o si ambos eran mugres y ambos tenían las uñas largas. Entonces el general Luis Carlos Camacho Leiva, que era el comandante del ejército, cuando teníamos generales con carácter, salió a los medios de comunicación y dijo clarito, es que no sabemos si el señor Villamil es médico, es compositor o es delincuente. Entonces se le vino el mundo encima. El general lo, lo desconoció. ¿Qué había pasado? El capitán Tobar, pues coronel del ejército muy conocido de artillería, en una operación de registro sobre la hacienda del señor Villamil, encontró a la señora esposa del cónsul que había viajado desde Cali y llevaba 2 millones de pesos de la época en efectivo, que son casi, hablemos del día de hoy, $500.000, una cantidad grande de dinero.
y lo llevaba para entregarle a los bandidos que lo liberaran, y el que lo iba a entregar, entre comillas, humanitariamente, quién sabe cuánto sería el porcentaje, era el señor Villamil. Entonces fue detenido y llevado al juzgado de Cali, donde estaban, de Santander de Quilichao, donde estaban adelantando el proceso, y eso intervino hasta la Sociedad Protectora de Animales en favor del señor Villamil, y lo soltaron, y luego regresó a su finca y siguió con el cuento de que él seguía buscando, porque él era humanitario y la liberación, y que él como médico y bla, 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 y la prensa va y viene. Entonces, ese era un escándalo que tenía el país en vilo. Pero viene el otro. Ahí vemos el editorial del periódico El Tiempo, que para esos días, mientras el país se desangraba, mientras asesinaban soldados, mientras había oscuros personajes siniestros de la vida nacional, muy conocidos, haciéndole el favor a las FARC de terminar de tirarse el país, entonces los representantes a la Cámara y los congresistas les dio por viajar a todos al tiempo a hacer estudios. Y unos fueron a hacer estudios a Grecia, otros a Roma, otros a Milán, claro, en pleno verano, otros a la costa atlántica, otros al Caribe, a todos esos países. Todos estaban haciendo estudios. ¿Pagado por quién? Por el gobierno colombiano. ¿Y conestado por quién? Por la voluntad oscura del mandato claro del señor Alfonso López Miquelsen, que cada vez que se le esculca lo que hizo, se demuestra más lo peligroso y lo dañino que fue este personaje siniestro en la vida colombiana. Entonces, síntesis de escándalo en escándalo, y el país en una descomposición total, nada diferente a lo que nos sigue pasando hoy en día. Entonces, ¿cuáles eran las divergencias internas de las agrupaciones comunistas armadas y desarmadas durante el mes de mayo de 1977? Ya hemos hablado que las FARC estaban peleando con el M-19, que las FARC estaban en divergencias con el propio Partido Comunista, y que la Unión Nacional de Oposición había tratado de agruparlos a todos, pero había un movimiento también comunista que era miembro de la Unión Nacional de Oposición. O sea, ese estratagema de lo que se llama en guerra política, la guerra de organizaciones, le estaba funcionando de maravilla en cuanto a lo conceptual, pero ya en la parte programática y operacional, pues tenían problemas. Y entonces había unos dirigentes de ese grupo comunista que tenían otras visiones de cómo hacer la revolución, unos a favor de la parte armada y otros no. Entonces fueron expulsados, y eso generó todo un debate al interior de la Unión Nacional de Oposición, porque decían que eso les quitaba votos, y se llegó al acuerdo para resolver el problema, que el MAC seguía creciendo dentro de la UNO, que eso no lo entiende nadie, un subgrupo creciendo dentro de otro grupo, o sea, solamente generando caos, y que para el 7 y el 8 de agosto, después de que se cumplieran los 2 años del señor López Miquelsen, iban a hacer una convención nacional y que respaldaban a los antiguos dirigentes y nombraban otros. Esto parece una noticia aislada, pero demuestra que los comunistas siempre están trabajando de manera simultánea en distintos campos, y que todas esas contradicciones de clase, como llaman ellos, las resuelven de esa manera colectiva, y con ese tipo de reuniones y asambleas, algo que del lado de la derecha nunca se entiende, porque las asambleas son únicamente para escoger candidatos en la derecha y para ratificar las componendas que ya han hecho, nada programático, nada organizativo y nada estratégico. Adelante, mi coronel. Con base en antecedentes tan reales, ¿es fiable y tiene buena perspectiva la paz total de Petro? Pues miremos que en esa época el Partido Liberal estaba dividido entre Lleras y Turbay, porque ambos tenían ambiciones presidenciales. Tenemos un perfil aquí determinado quién era Lleras Restrepo, un sujeto ambicioso, ávido de poder, arrogante, cascarrabias y creído de más de lo que era, y además con los medios de comunicación poniéndolo en el cielo, al punto que hoy es de los que aparecen como los prohombres en los billetes de 100.000 pesos, y quizás cumpliendo lo que decía su partidario Indalecio Aguirre, que la historia de prohombres de Colombia está llena de mediocres.
Entonces, el Partido Liberal dividido, los comunistas en esas dificultades, los parlamentarios robándose el salario y robándose los recursos colombianos, el ELN y las FARC destruyendo a Colombia, y se hablaba en ese momento de las famosas líneas de paz del señor López Miquelsen. Entonces, al mirar lo que nos plantea el señor Petro, con los mismos bandidos de esa época, algunos, pero con las mismas líneas, y fuera de eso, comprometidos tres de los que le han hecho daño a Colombia, pues es una utopía y es una perogrullada creer que de ahí va a salir algo positivo para la paz del país. Sigamos, don Coronel. Muy bien, sí, señor. Honremos la memoria de todos los colombianos que han sido asesinados por estos grupos bandoleros con un minuto de silencio. Muy bien, reflexionemos un poco acerca de las enseñanzas que nos aporta la sangrienta emboscada perpetrada por terroristas del Partido Comunista Colombiano contra tropas del Grupo Masa en el área rural del municipio de Cimitarra, Santander, en 1976. Dice jocosamente una popular canción colombiana: ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Entonces hoy reflexionemos parafraseando esa canción. ¿Qué será lo que quieren los dirigentes políticos o qué será lo que han querido cuando intencionalmente, por mantenerse en el poder y seguir usufructuando y robando a dos manos, como estaba ocurriendo en ese momento con los parlamentarios, se les olvida que hay un pueblo sufriendo todas sus mezquindades y que hay unas tropas exponiendo la vida y entregando cuotas de sangre para que ellos vivan bien, porque saben que de ese mismo pueblo saldrán unos nuevos soldados que seguirán entregando sus vidas para defenderlos. ¿Qué pensarán todos esos corruptos, descompuestos, eh, entre comillas, humanistas, que se prestan para que las FARC y el ELN hagan sus shows? El caso del señor Villamil no es el único, eso es reiterativo y nos aparecen y tenemos a Álvaro Leiva Durán y también hemos tenido un poco de sacerdotes que aparecen con el cuento de que ellos son mediadores y que construyen la paz, y hemos tenido a dirigentes de las supuestas liberales de izquierda que dicen que la FARC estaban haciendo un cerco humanitario y no secuestrando a los policías, que la paz está por encima de todo,
que ellos están dispuestos a trabajar por la paz y hemos tenido sujetos como Otto Morales Benítez, como John Agudelo Ríos y una lista larga de mediocres que se han sumado a la cantidad de prohombres, pero que ratifican lo que decía Indalecio León Aguirre, son mediocres. Entonces, así como la canción dice, ¿qué será lo que quiere el negro? Dejémosle a nuestra audiencia la reflexión. ¿Qué será lo que quieren todos estos descompuestos, corruptos, politiqueros y esos mediocres que aprovechando su figuración pública también se prestan de mediadores y multiplicadores y en muchos casos pareciendo ser miembros del grupo terrorista? Adelante, mi coronel, con su reflexión del día de hoy. ¿Cómo no, mi coronel? Justicia, crimen y castigo con acuerdos politiqueros engañosos. Solo por hoy haré a un lado la estela de sangre y llanto, hechos atroces, inentendibles, en una sociedad que se aprecia de ser católica en su mayoría, pero que se ha dejado absorber por diferentes tipos de ideologías, incluso el ateísmo disimulado, que trata de acabar con grandes hechos históricos y sagrados, como es la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús, entre otros. Pero hasta los antiguos predicadores y apóstoles del Señor, los sacerdotes, las monjas y demás jerarcas eclesiásticos, antes permeados, fueron también penetrados por el Partido Comunista, ya que al menos los otros, liberales y conservadores, aunque sea, iban a la Santa Misa. A la saciedad hemos llegado a concluir a través de las investigaciones históricas que obrando en favor de sus propios intereses, sin importarles quiénes paguen, ya que por lo menos, por lo general, amén del campesino inerme y sin protección, son las fuerzas militares y la Policía Nacional los que ponen la cuota. Hoy se habla de miles y miles de víctimas de manos de los bandoleros y guerrilleros de las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, entre otros, solo de la fuerza pública, dejando comunidades huérfanas, sin familia, sin sus seres queridos, con la esperanza que después de pasado el tiempo, al menos les digan dónde dejaron abandonados sus cuerpos para buscarlos y darles así cristiana sepultura. Todo esto es producto del cumplimiento de un copiado plan estratégico del Partido Comunista, pero ahí no se queda. Su objetivo final es la toma del poder sin importar los medios y formas que se utilicen, incluidos el asesinato, la destrucción de lo más sagrado de la sociedad, que es la familia. Esos criminales, grupos que por más de que les cambien a conveniencia de nombres, mientras a la gente se les olvida y se acostumbran, como guerrillas por Gaos, por ejemplo, o cambiarles el nombre a los delitos para desaparecerlos y así se conviertan en inmaculados personajes de la vida nacional para convertirse en conferencistas de moral y ética para nuestras juventudes, que además de admirarlos, les hacen la segunda prédica contándole a los demás. Adolecemos de una buena administración de justicia y los delincuentes bandoleros y guerrilleros manejan a su gusto y acomodo la suya con sus propias manos y así vayan sonrientes a la cárcel, donde duran poco, se incumplan los acuerdos, en especial lo que dicen del reconocimiento de la verdad y la no repetición. El detalle de hoy
obedece al hecho de que estos criminales de todos los tiempos, iniciados y apoyados por politiqueros de todos los tiempos, sometieron muchas regiones del país a punta de sangre y fuego. Pasaron de convertirse de victimarios a víctimas, con premios de consolación, dada su mal interpretada inocencia. Hoy son padres de la patria en los pasillos y salas del Congreso, con suculentas dietas y jactándose de sus logros como cualquier monjita de la caridad. Hoy, después de un periodo en el Congreso, bandoleros como la concubina de alias Tío Fijo, que tanto mal le propinaron a la humanidad y al país, saldrán con derecho a una buena pensión, mientras los humildes soldados de la patria, escasamente y después de 20 años de sacrificio y entrega por las comunidades de nuestro querido y aguerrido país, saldrán con mucho, un poquito más de un salario mínimo. Presupuesto. Y los izquierdosos siguen hablando de igualdad, tragándose el presupuesto fruto de nuestro sudor de la frente con el pago de nuestros impuestos. El engaño sigue siendo la cereza del pastel. Este debe sumarse al temor de las gentes de bien a perderlo todo, incluyendo la vida. Así, de esta manera, politiqueros y justicia seguirán siendo repetitivos crímenes sin castigo. La pregunta sería, ¿hasta cuándo? Por Dios, ¿cuánto aguante? Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Muy interesantes sus reflexiones, completamente ajustadas y complementarias de lo que hemos dicho. Entonces, volvamos con lo que usted dijo, a hacer la pregunta que nos quede a todos. Así como la célebre canción dice, ¿qué será lo que quiere el negro? Entonces, trasladémosla, parafraseémosla, ¿qué será lo que quieren estos politiqueros corruptos y quienes los secundan realmente para Colombia? ¿O es que es tal su estupidez y su egolatría que por estar pensando solamente en ellos, jamás se darán cuenta del daño que le han causado sus antecesores y ellos, y que sigan enfrascados, como lo decía Indalecio León Aguirre, en la historia de Colombia, cuando en Cartagena entró Pablo Morillo, rompió todas las defensas y comenzó a fusilar todo lo que encontraba, y la ciudad completamente desguarnecida, famélica, la gente muriéndose de hambre, comiéndose las suelas de los zapatos, porque no tienen nada más que comer, y cadáveres tirados por todos lados, y el jefe de la guarnición militar y civil, allá parado frente a un espejo francés, de esos de luna, pavoneándose con un vestido de brigadier general que le acababan de tejer las mujitas. Así estamos en este momento, poco de egocentristas dándose champú mientras el país nada en sangre, desidia y tragedia, y ellos haciéndole el cuarto a los bandidos. Adelante, perdón, mi coronel, muchas gracias a todos. Llegamos al término de este ejercicio. Infortunadamente, esta noche tenemos que suspender la videoconferencia porque se nos presentan unas situaciones especiales, pero mañana retornaremos con los ejercicios académicos. Un feliz día para todos. Gracias.